Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a otra nueva serie de discipulado que titulé Ejes centrales en la vida de un discípulo. Y hoy vamos a hablar un tema bastante importante. Ya hablamos acerca de la oración, de la palabra, del ayuno, esas disciplinas espirituales que podemos encontrar también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cuando Jesús enseñó acerca de estas disciplinas, pero hoy quiero hablarte de cómo vencer la tentación y mantenernos en victoria, ¿sí? Todos somos tentados, ninguno puede escapar de la tentación, pero elegir ceder a esa tentación es responsabilidad nuestra. Por eso, por medio de este estudio, yo quiero animarte que puedas tomar apuntes, puedas anotar, puedas buscar también en tu Biblia y me acompañes a leer juntos los textos que vamos a ir desarrollando eh, pasaje por pasaje, y también te animo a que puedas prestar atención. Y si vos tenés alguna tentación con la cual vos estás luchando y a menudo cedés a esa tentación y caes en pecado, quiero a través de este estudio poder brindarte las herramientas a través de la palabra para que puedas vencer la tentación. Y si necesitas ayuda, bueno, al final de la clase vas a encontrar todo tipo de ayuda necesaria para que vos puedas vivir una vida en victoria, ¿sí? Porque Jesucristo nos llamó a vivir en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que te animo a que juntos podamos compartir esta charla que personalmente a mí me encanta, ¿sí? Ahí les comparto la pantalla, ahí tenemos el título de este tema, ¿sí? Mi nombre es el Pastor Javier y quiero acompañarte en este crecimiento, en este desarrollo de discipulado. Mientras vos ves la Filipina, seguramente al costadito de la pantalla, mano derecha mía, mano izquierda tuya, me vas a ver ahí arriba, leyendo las Filipinas y acompañándote en esto, ¿sí? Dije Filipinas, qué antiguo, bueno, las diapositivas de PowerPoint, ¿sí? Ahí tenemos el título, ¿cómo vencer la tentación y vivir en victoria? Vamos a entrar en esto. Primero, a mí me encanta, como siempre digo, buscar la definición de la palabra tentación o buscar las definiciones de la palabra, la etimología de la palabra, dónde nació, dónde se dijo por primera vez, qué significado tiene, para que esto arroje luz a la hora de poder seguir avanzando en este estudio. Así que bueno, la definición de la palabra tentación es un impulso de hacer algo malo, ¿sí? Otra definición es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. Fíjense en qué importante esta definición. Cuando vos pecás, quizás es agradable, ¿sí? Es placentero, pero ese placer es momentáneo, ese placer es pasajero, luego se va y nos queda la culpa, el remordimiento, nos queda la frustración de haber cedido a esa tentación, ¿sí? Por eso es el deseo de realizar una acción que parece agradable o te lo plantea el panorama como agradable, pero en definitiva es dañino a largo plazo, ¿sí? Podemos ver este ejemplo en la vida, ahora lo vamos a leer en Génesis capítulo 3, ¿sí? Cómo la mujer tomó de esa manzana y cómo también en la primera carta de Juan podemos ver las estrategias del enemigo a la hora de que cedamos a esa tentación, porque es bueno es agradable a los ojos, es bueno para comer, es deseable y todo eso es el ambiente propicio para que nosotros cedamos a esa tentación. Vamos con otra definición más, ¿sí? Un estímulo que induce a realizar una cosa, es decir, es un estímulo externo que es el ambiente propicio para poder ceder a esa tentación, ¿sí? Bien, ahora, ¿puede el diablo obligarnos a pecar? Esta es una pregunta muy común que solemos hacer. A veces como nos ponemos en el papel de víctima, ¿no? El diablo me hizo pecar, el diablo me llevó a que yo tome esta decisión. Y en realidad, de acuerdo al pasaje de Génesis capítulo 3, de los versículos 1 al 6, ahí vos lo tenés y como siempre enseño en esta serie utilizamos muchas versiones de la Biblia para que podamos ir a acostumbrar nuestro oído a otras versiones y también animarnos a usarlas, ¿no? Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Fíjense en la estrategia del enemigo, ¿no? Usar una media verdad, porque Dios dijo que no, no es que no comieran de ningún árbol del jardín, ¿sí? Dios dijo, coman de todo lo que hay, menos de un solo árbol. Versículo 2 dice, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer, versículo 2.
Y en el 3 dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Fíjense en que jamás Dios dijo que no lo tocaran, simplemente Él dijo, no coman de ese árbol. Pero la mujer le agregó un, un mandamiento más, algo que Dios no había dicho. Sigamos avanzando. Versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió y luego le dio a su esposo y también él comió. Fíjense en qué el ambiente, ¿no? Cómo el enemigo prepara el ambiente para que nosotros cedamos a esa tentación. Y cuando cedemos a esa tentación, fíjense lo que dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto, era propicio a que esa mujer cayera porque el fruto era agradable, algo bueno, algo delicioso. Bueno. Así que bueno, ¿puede el diablo obligarme a pecar? No, el diablo prepara el ambiente, el enemigo prepara el ambiente para que soy yo el que vaya a tomar esa decisión de pecar o no. Sos vos el que vas a decidir si vas a ceder a esa tentación y caer en pecado o no. Vuelvo a repetir, el enemigo prepara el ambiente. Puede ser el ambiente aún ambientes buenos, como lo fue el Edén, para que el hombre y la mujer cayeran en pecado, pero también pueden ser otros ambientes desagradables que quizás a vos no te parecen tan desagradables, pero caigas en esa tentación. Bien, entonces podemos responder a la pregunta, ¿el diablo puede obligarnos a pecar? No, la decisión de pecar siempre va a ser nuestra. ¿Es pecado ser tentado? ¿Sí? Otra de las preguntas que solemos escuchar. ¿Es pecado ser tentado? Bueno, fíjate lo que dice Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, ahí está hablando el autor de Hebreos de Jesús, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Jesús fue tentado, por lo tanto, no es pecado ser tentado, ¿sí? Porque Jesús, entonces si hubiese sido la tentación es pecado, Jesús hubiese pecado, y no es así. Él nunca pecó, que sí se enfrentó a todas y a cada una de las pruebas, como nosotros nos enfrentamos, sí, pero él nunca cayó en esa tentación. Fíjense en una frase muy conocida. No puedes evitar, una frase conocida de Martín Lutero, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en tu cabeza. O sea, yo no puedo evitar no ser tentado, voy a ser tentado siempre. Lo que sí puedo evitar, no dar a luz esa tentación para que se transforme en un pecado. O sea, eso es lo que Martín Lutero quiso enseñar. Sigamos avanzando. ¿Por qué somos tentados a pecar? Otra de las preguntas que solemos hacer. ¿Por qué, pastor, soy tentado a pecar? No quiero que esa tentación esté todos los días. Y bueno, hay que aguantársela. Si nosotros somos hijos de Dios y queremos agradar y vivir en santidad, sabemos que el enemigo se va a oponer a todo eso y va a hacerte pecar, va a querer hacerte pecar o que tomes la decisión para hacerlo. Ahora, ¿por qué somos tentados a pecar? Fíjense en lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, ahí lo tenemos en la nueva traducción viviente. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y ahí yo puse en negrita el versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz muerte. ¿Sí? Es como un embarazo, ¿sí? Cuando da luz, ya consumamos el pecado. Entonces, ¿por qué somos tentados? Porque hay malos deseos dentro nuestro que todavía no fueron sanados, que todavía no fueron resueltos, y esos malos deseos nos llevan a tener pensamientos pecaminosos para que nosotros caigamos a esa tentación.
Dice, cuando nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja de crecer, cuando se deja crecer en uno, da luz muerte. Por eso cuando viene un pensamiento, un mal pensamiento, tratemos de esos pensamientos ponerlos bajo la obediencia de Cristo, bajo los pies de Cristo, para que ese pensamiento no haga nacer un acto pecaminoso y de ese acto pecaminoso nazca el pecado, ¿sí? Bien. Sigamos avanzados. Si vencemos la tentación y no pecamos, ¿no vamos a ser tentados nunca más? Otra de las respuestas otra de las preguntas que solemos escuchar. Si vencemos la tentación y no pecamos, ¿no vamos a ser tentados nunca más? Sí. O sea, sí vas a vencer la tentación, pero vas a seguir siendo tentado para pecar, ¿sí? Es algo que no vamos de alguna manera, erradicar nunca de nuestra vida, por lo menos terrenal, ¿sí? Una vez que estemos con el Señor o el Señor regrese y tome a su iglesia, no vamos a ser tentados más, ¿eh? Anhelamos eso, claro que sí. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 13, para sostener esto que yo le estoy diciendo de que vamos a vencer la tentación, pero vamos a volver a ser tentados, ¿sí? Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, esto es en el desierto, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto y durante 40 días Jesús estuvo ayunando, yo te animo que vos puedas ver el estudio bíblico que hice acerca de la importancia del ayuno, porque es importante ayunar, y también ponemos como modelo a Jesús y eso que le tocó vivir en el desierto. Fíjense, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. No dice la Escritura, en esta nueva traducción viviente, no dice que se alejó el diablo y nunca más molestó a Jesús. Dice que lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El diablo siempre tentó a Jesús en su ministerio terrenal, en esos 3 años y medio de ministerio público, pero sin duda también durante esos 30 años donde estuvo en la carpintería trabajando, ¿verdad? En el taller. Pero el diablo siempre lo tentó con diferentes estrategias, estrategias que fue utilizando a lo largo del tiempo, y vos vas a ver que si vos comparás las tentaciones que hizo el diablo con Jesús, tanto en el desierto como en su ministerio público, son las mismas estrategias que utilizó en el Antiguo Testamento y más con el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto y deambuló por el desierto y en la tierra prometida y en el tiempo de los reyes. Vamos a ver que el diablo siempre usó la misma estrategia para tentar para tentarlos y que esas personas a las cuales tentó caigan en esa tentación, cedan a esa tentación y caigan en pecado. Bueno, si vencemos la tentación y no pecamos, no vamos a ser tentados nunca más, no, vas a seguir siendo tentado porque a Jesús le pasó. El diablo usó diferentes estrategias para seguir tentando a Jesús a que pecara, ¿sí? Bien, vamos, sigamos avanzando. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer frente a la tentación? ¿Cómo la enfrentamos? Bueno, primero, tenés que tener cuidado. Es algo fundamental, tener cuidado. Primera de Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 12, y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer, ¿sí? Esto de tener cuidado, no creer que porque vencimos una vez la tentación no vamos a volver a tentarnos, nos vamos a sentir arrogantes y orgullosos porque ya el diablo no nos va a molestar más ni vamos a caer en esa tentación. No, si yo me creo firme, guarda que puedo caer, ¿sí? El que piensa o el que se sienta seguro y firme, cuídese de no caer. Por eso es importante tener cuidado. No seas arrogante, no pienses que porque venciste una vez la tentación lo vas a seguir haciendo. Gloria a Dios si lo seguís haciendo, pero no pienses que ya lo manejas de taquito. No solamente tener cuidado, sino buscar ayuda. Hebreos 4:16 dice, en la Biblia de las Américas, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, ¿sí? Buscar ayuda, ir corriendo al trono de la gracia. Señor, estoy siendo tentado, necesito que me des la salida de esta tentación. No lo quiero hacer porque yo te amo y porque eso desagrada tu nombre y no me hace vivir en integridad ni en santidad. Busquemos ayuda, busquemos ayuda al Señor. Más adelante vamos a ver qué tipo de ayuda vamos a buscar, ¿sí? Pero bueno, tener cuidado, buscar ayuda. ¿Qué más tenemos que hacer? No darle lugar al diablo, ¿sí? No darle lugar al diablo. Fíjense lo que dice Efesios 4:27 en la versión Reina Valera 1960. Dice, ni deis lugar al diablo. Ya, no le des lugar al diablo.
Y por ahí te lo ejemplifico con esto. ¿Vieron cuando nos juntamos a tomar mate con una familia amiga o con amigos de por medio? Y a alguno se le ocurre plantear un tema de murmuración, ¿no? ¿Viste lo que le pasó al hermano fulanito de tal? Y murmurar acerca de ese hermano. Bueno, ¿cómo no darle lugar a esa murmuración? A esa acusación, es decir, no, mira, hasta acá yo no tengo ganas de hablar de esto, hablemos de cosas que nos edifiquen, ¿sí? No darle lugar al diablo. O, por ejemplo, si vos tenés problemas con la pornografía y estás solo en tu casa, bueno, che, mira, trata de alejarte de los dispositivos móviles, poner una contraseña, trata de generar dominio propio, como para no darle lugar al enemigo. Y si estás viendo una película y tiene escenas de sexo explícito, bueno, tratar de adelantar esa película, o como nosotros hacemos cuando estamos mirando una película y de repente viene una escena de beso y sabemos lo que puede llegar a pasar, y nuestra hija está mirando con nosotros una película, y decimos, esto aparte los ojos, ¿sí? Y nosotros tratamos de adelantar lo máximo posible para no darle lugar al diablo en ese sentido, ¿no? Bien, ¿cómo venció Jesús la tentación? ¿Sí? Bueno, ¿cómo la venció? Y esto es una herramienta fundamental que nosotros tenemos que utilizar. Ya vimos en las diapositivas anteriores qué tenemos que hacer, y ahora vamos a buscar el ejemplo en Jesús. ¿Sí? ¿Cómo venció Jesús la tentación? Bueno, ahí puse la oración. Él la venció a través de la oración. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. No me voy a extender mucho en esto ni leerlo todo, porque ya lo tratamos porque es importante orar, otro mensaje que lo podés buscar ahí si no lo viste, en buscar acá en el canal de YouTube. Pero fíjense en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Ahora, no es que acá en esta versión, en la versión 60, dice no nos metas en tentación, no es que Jesús te meta en la tentación, porque ya vimos que Dios no tienta a nadie. Hay otras versiones que dicen, no nos dejes caer en tentación, o no me dejes que yo ceda a la tentación, dice otra versión. Entonces, a través de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, Él les enseñó a orar a que los libre del mal y que no los haga caer en esa tentación. Así que la oración es fundamental. También tenemos otro ejemplo de Jesús, de cómo venció la tentación a través de la oración, y lo podemos ver en Mateo 26, versículo 41. Él dice, velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Acá Jesús tenía cuidado, una de las herramientas que nosotros tenemos, tenía cuidado, y le dijo a sus discípulos, velen, es decir, quédense despiertos y oren para que no entren en tentación. Obviamente ahí Jesús estaba hablando en un momento donde él fue a orar en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, y obviamente él oraba para hacer la voluntad del Padre y no caer en esa tentación de hacer su propia voluntad. Y les dijo a los discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob, que lo habían acompañado a Jesús ahí al monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, y les dijo, oren, velen, quédense atentos, ¿sí? ¿Cómo venció Jesús la tentación? No solamente a través de la oración, sino a través de la palabra. Y esto es fundamental. Tanto la oración como la palabra son dos herramientas fundamentales para nuestra vida para vencer la tentación. ¿Sí? Y acá en Mateo capítulo 4, de los versículos 2 al 11, podemos ver cuando Jesús entró al desierto llevado por el Espíritu Santo y el diablo lo tentó 3 veces. Y en la gran mayoría en las 3 tentaciones en las cuales el diablo provocó sobre Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Él decía, escrito está. Ahí en el versículo 4, fíjense, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Él decía, él citaba la palabra del Señor, escrito está. Ahí también tenemos, entonces el diablo lo llevó, versículo 5, a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles. Fíjense que hasta el mismo diablo utilizaba la palabra para que Jesús cayera o se diera esa tentación. Pero Jesús le dijo, escrito está también. O sea, vos usás la escritura, pero yo la uso y la aplico correctamente lo que significa. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Así que ya hoy tenemos por tercera vez en el versículo 8 y en adelante, donde otra vez Satanás lo quería tentar a Jesús. ¿Sí? Dice, vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás. Así que
¿Cómo venció Jesús la tentación? Usó dos herramientas fundamentales, que es la oración y la palabra. Te vuelvo a insistir con esto. Si no viste los videos anteriores, míralos porque te van a ayudar. Esto es un estudio bíblico, eh, digamos, escalonado, ¿no? Que uno va de la mano del otro. Así que bueno, acá, ¿cómo venció Jesús la tentación? Oración y palabra. Buscar ayuda, ¿sí? ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? No solamente aplicando la oración y la palabra, sino también buscando ayuda. Al trono de gracia, como dice Hebreos 4, a ese trono de gracia y de misericordia, donde yo encuentro oportuno socorro, sino también buscar ayuda alrededor nuestro. Hay una red de contención alrededor nuestro que nosotros no nos damos cuenta, pero que tenemos que ir a buscar, ¿sí? Amigos. Busca amigos, esos amigos que van a querer lo mejor para tu vida. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Busca esos amigos que te puedan ayudar a salir de esa situación. Porque de lo contrario, muchas veces tendemos a aislarnos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver eso. También buscar líderes maduros, tu pastor, tu maestro de escuela bíblica, tu líder, tu mentor, personas maduras que puedan ayudarte a orar por tu vida, pero también a contenerte y acompañarte en este momento donde vos estás atravesando, donde la tentación está rodeándote para que vos puedas caer en pecado, ¿sí? Entonces busca líderes maduros. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estos líderes maduros nos tienen que ayudar, ¿sí? Si son espirituales, a restaurarnos con espíritu de mansedumbre y no con soberbia, con arrogancia. A veces solemos escuchar mucha gente dañada porque líderes no maduros, sino inmaduros, dañaron a la persona, castigándola, disciplinándola por el pecado que cometieron, como si uno nunca peca, como si uno nunca, oh, yo soy un santo, no peco, no hago nada. No, pecamos muchas veces, pero tenemos que, si algún hermano viene y viene con esa carga, y nosotros que somos espirituales tenemos que restaurar, buscar esa red de contención. Otra de las redes, los grupos pequeños, ¿sí? Si tu iglesia o vos, o por ejemplo nuestra iglesia trabaja con grupos pequeños, y la idea es que ese grupo pequeño sea un grupo de contención y de ayuda para la persona que está siendo tentado o está cayendo en ese pecado. También busca tratar de ir a las reuniones, a los cultos. Las reuniones son fundamentales para que vos puedas ahí estar en contacto con otras personas y alimentarte y no darle lugar al diablo, ¿sí? Buscar profesionales de la salud que te puedan dar herramientas para que te puedan ayudar y todas aquellas personas que puedan ser de bendición para tu vida, ¿sí? Busca esa red de contención que te pueda llegar a ayudar. Un consejo pastoral, ¿sí? Permitime que te dé este consejo pastoral. No te aísles. ¿Sí? Cuando somos tentados y caemos en la tentación nos aislamos, ¿sí? Como que empezamos a apartarnos del rebaño, no empezamos a apartarnos de esa red de contención, del grupo pequeño, dejamos de ir a la iglesia, porque nos sentimos tan mal con nosotros mismos cuando pecamos, que ni siquiera tenemos la valentía de ir a hablar con alguien y decir, che, mira, me pasó esto, pequé, caí en esto. Y a veces eso sucede porque el entorno es un entorno tóxico, es un entorno religioso que en vez de acompañarte, te juzga, te critica, te disciplina. Y vos no necesitas eso, necesitas a alguien que, ojo, no estoy hablando que si vos pecaste, hagamos el lomo, bueno, no pasa nada. No, porque la misma Biblia dice que, en Proverbios dice que el pecado se corrige con verdad y con misericordia. Entonces, aplicamos la verdad de Dios. Hay consecuencias que vos vas a tener que vivir producto del pecado, pero la misericordia la aplicamos y decir, bueno, y vamos a tratar de ayudarte de que esa consecuencia no sea tan dolorosa, no sea tan dura, te acompañamos en eso. Por eso no te aísles.
Busca enseguida gente que te ayude a restaurar tu vida, ¿sí? Lo segundo, no creas que podés solo. Muchas veces tenemos esta soberbia, esta arrogancia de decir, bueno, no, yo con este pecado, con esta tentación puedo solo. No, tenés que entender que necesitas de personas, hermanos en la fe que te ayuden, que te acompañen, que oren por vos, ¿sí? Que digan, che, no puedo más con esto, ayúdame a orar, ¿sí? Pero no creas que puedas solo, porque muchas veces creemos que podemos solo y terminamos cediendo a la tentación. Fíjese en Sansón, un ejemplo claro ahí en Jueces. Sansón creyó que podía solo. Sansón creyó que solamente la fuerza era necesaria para vencer a los filisteos. Y sin embargo, fue seducido por su mujer Dalila hasta que cedió a esa tentación y cayó en pecado. Él pensó que podía solo, que podía con sus fuerzas y terminó cayendo. ¿Sí? No tengas temor de hablarlo. Busca ese líder maduro, ese pastor maduro que te ayude y no tengas temor en hablarlo. Porque yo no te voy a juzgar, el líder no te va a juzgar, sino que todo lo contrario, todo lo que sale a la luz no es para avergonzar, es para sanar. Y Dios quiere sanar tu vida, Dios quiere sanar tu corazón, por eso no tengas temor de hablarlo. Muchas veces el diablo cuando caemos en esa tentación y pecamos, enseguida él nos aísla, dice, no, no le cuentes nada, vos ministro, vos que sos líder de adoración, vos que sos líder no cuentes nada porque seguramente el pastor te va a bajar, el pastor te va a disciplinar, o qué van a decir los que están alrededor tuyo, si vos pecaste, ellos también van. Y el diablo empieza a jugar con nuestra mente y encima no lo hablamos, ¿sí? Pero dice que la Biblia en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos con nuestra boca, si confesamos nuestro pecado, ¿entendés? Dios es fiel y justo para limpiarnos, ¿sí? Y perdonar nuestra maldad. Pero el diablo muchas veces, como sabe el poder de la confesión, el poder de la palabra que tiene en nuestra boca, lo que hace es taparnos la boca, lo que hace es tener temor al hablarlo. Así que ese es mi consejo pastoral. En conclusión, recordad, la tentación no es pecado. Ceder a esa tentación sí lo es. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es el pastor Javier y quiero acompañarte en este crecimiento de discipulado que titulé Ejes centrales en la vida de un discípulo. No te pierdas los mensajes anteriores. Yo dejo de compartir acá porque quiero saludarte a pantalla completa. Que Dios te bendiga mucho y puedas, si tenés alguna situación que vos estás viviendo en particular, ahí en la página de la iglesia, Iglesia Bautista Emanuel, podés buscarnos en Facebook o también escribinos por acá, por el canal de YouTube y te vamos a responder a la brevedad. Que Dios te bendiga y que puedas tener un día hermoso.